Imagina estar al borde de un peligro inminente, sintiendo que todo está perdido. ¿Alguna vez te has sentido así? Ahora, imagina una mano invisible que te rescata en el último segundo. ¿Quién es esa mano? En el Salmo 124, David nos lleva a través de esa experiencia. Piensa en un río furioso, a punto de arrastrarte. ¿Qué te mantiene a salvo? ¿Qué fuerza invisible te sostiene cuando todo parece desmoronarse? Mientras exploramos este salmo, descubrirás las respuestas, y quizás, verás tu vida con nuevos ojos. ¿Qué harías si supieras que alguien está siempre listo para salvarte, incluso en los momentos más oscuros? David nos invita a reflexionar sobre esto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que, en medio del caos, encuentres paz? Cada versículo del Salmo 124 es una puerta hacia la comprensión de esa protección divina. Mientras avanzamos, observa cómo David describe las amenazas, y cómo, en cada giro, la intervención divina cambia el destino. ¿Qué lecciones podemos aprender de su relato? ¿Cómo podemos aplicar esa fe en nuestra vida diaria? Mantente atento, porque en cada frase, hay una revelación esperándote. ¿Listo para descubrirla? Vamos a sumergirnos en este viaje espiritual. Salmo 124 es atribuido al rey David y se ubica en un periodo de constantes conflictos y desafíos enfrentados por Israel. En la historia de Israel, los tiempos de David fueron marcados por guerras y luchas constantes contra naciones vecinas. David, como rey y líder militar, enfrentó numerosas amenazas tanto internas como externas. Este contexto de conflicto es crucial para entender el tono y el propósito del Salmo 124, ya que refleja una época en la que la intervención divina era vista como esencial para la supervivencia del pueblo de Israel. La atribución del Salmo a David no es simplemente un detalle histórico, sino que aporta una capa adicional de significado. David es una figura clave en la historia religiosa y cultural de Israel, conocido por su profunda fe y su relación especial con Dios. Esta conexión se refleja en los salmos, muchos de los cuales expresan una dependencia total en Dios y una gratitud sincera por su intervención en momentos críticos. El Salmo 124, en particular, se convierte en una expresión colectiva de agradecimiento por la protección divina durante tiempos de gran peligro. El periodo en el que se sitúa este salmo también coincide con la consolidación del reino de Israel bajo el liderazgo de David. Este fue un momento de unificación y fortalecimiento interno, en medio de amenazas externas. La comunidad de Israel estaba en constante peligro de invasión y destrucción por parte de otras naciones más poderosas. En este contexto, la intervención divina no solo era deseada, sino considerada vital para la continuidad de la nación. La atribución del Salmo a este periodo resalta la percepción de que la mano de Dios estaba directamente involucrada en la protección y el éxito de Israel. Además, la atribución a David y el contexto histórico de sus reinados proporcionan un trasfondo emocional y espiritual que enriquece la lectura del Salmo. La imagen de David, el pastor convertido en rey, luchando contra gigantes y enemigos poderosos, resuena profundamente en la narrativa del Salmo 124. Este contexto histórico sirve para enfatizar la idea de que, sin la ayuda de Dios, Israel habría sido aplastado por sus adversarios. La historia de David y sus victorias, atribuidas a la ayuda divina, refuerza la temática central del Salmo. Finalmente, comprender el contexto histórico del Salmo 124 ayuda a los lectores contemporáneos a apreciar la profundidad de la gratitud y el alivio expresados en sus versículos. Este salmo no es solo una pieza literaria antigua, sino un testimonio vivo de las experiencias de un pueblo que constantemente enfrentaba la aniquilación y encontraba en Dios su única esperanza de salvación. La atribución a David y la ubicación en un periodo específico de la historia israelita proporcionan una base sólida para entender y valorar la poderosa declaración de fe y agradecimiento que se encuentra en este salmo. La temática central del Salmo 124 se centra en la gratitud por la intervención divina en liberar a Israel de enemigos poderosos. Este salmo se convierte en una expresión colectiva de agradecimiento y reconocimiento de que, sin la ayuda de Dios, el pueblo de Israel habría sido destruido. La centralidad de la gratitud en este salmo refleja una profunda conciencia de la dependencia de Israel en la protección divina frente a amenazas externas. El salmo describe situaciones de peligro extremo, comparando a los enemigos con aguas tumultuosas y cazadores que ponen trampas. Estas imágenes poderosas subrayan la magnitud del peligro enfrentado y la milagrosa intervención de Dios para salvar a su pueblo.
La gratitud expresada en el Salmo no es superficial, que es una respuesta profunda y sincera al reconocimiento de que la supervivencia de Israel depende enteramente de la intervención divina. La gratitud en el Salmo 124 también tiene una dimensión comunitaria. No es solo la gratitud de un individuo, sino de toda la nación de Israel. Este aspecto comunitario resalta la importancia de la unidad y la solidaridad entre el pueblo de Dios. La experiencia compartida de peligro y salvación fortalece los lazos comunitarios y ayuda a consolidar una identidad colectiva basada en la fe y la dependencia en Dios. Además, la temática de la gratitud en el Salmo 124 se extiende más allá de la mera liberación física de los enemigos. También incluye un reconocimiento de la fidelidad y la bondad de Dios a lo largo de la historia de Israel. Esta gratitud por la intervención divina es una respuesta a la experiencia continua de la protección y el cuidado de Dios. El Salmo sirve como un recordatorio constante de la necesidad de confiar en Dios y agradecerle por su intervención en todas las áreas de la vida. Finalmente, la gratitud expresada en el Salmo 124 tiene una relevancia perdurable. Aunque se refiere a eventos históricos específicos, la temática de la intervención divina y la gratitud por la salvación resuena en todas las épocas. Los creyentes de hoy pueden encontrar en este salmo una poderosa fuente de inspiración y un modelo para expresar su propia gratitud por la intervención divina en sus vidas. La temática central de la gratitud en el Salmo 124 trasciende el tiempo y el lugar, ofreciendo una lección eterna sobre la importancia de reconocer y agradecer la ayuda de Dios en momentos de crisis. Tradicionalmente, el Salmo 124 es atribuido a David y forma parte del grupo de Cánticos de Romería o Cánticos de Ascensión. Esta atribución se basa en la mención explícita en el título del Salmo y en el estilo y contenido que reflejan las experiencias y la espiritualidad de David. La inclusión del Salmo en el grupo de Cánticos de Romería sugiere que fue utilizado en contextos de peregrinación y adoración comunitaria, añadiendo otra capa de significado a su mensaje. La atribución a David es significativa por varias razones. Primero, David es una figura central en la tradición religiosa de Israel, conocido tanto por su liderazgo militar como por su profunda devoción a Dios. La conexión con David añade una dimensión personal y emocional al Salmo, ya que muchos de los salmos atribuidos a él reflejan sus experiencias personales de lucha y victoria gracias a la intervención divina. La atribución a David también refuerza la idea de que el Salmo es una expresión auténtica de fe y gratitud en tiempos de peligro. El grupo de Cánticos de Romería o Cánticos de Ascensión, al que pertenece el Salmo 124, incluye otros salmos que eran recitados o cantados por los peregrinos mientras ascendían a Jerusalén para las festividades religiosas. Estos cánticos enfatizan la dependencia en Dios y la gratitud por su protección, temas que resuenan fuertemente en el Salmo 124. La inclusión en este grupo sugiere que el Salmo era parte de la liturgia y el culto comunitario, reforzando su papel en la formación de la identidad y la fe del pueblo de Israel. Además, la atribución a David y la inclusión en los Cánticos de Romería subrayan la importancia de la tradición oral y escrita en la preservación de la fe y la cultura de Israel. Estos salmos no solo eran recitados en contextos de adoración, sino que también eran memorizados y transmitidos de generación en generación. La atribución a una figura tan prominente como David y su uso en contextos litúrgicos comunitarios ayudaron a cimentar su lugar en la tradición religiosa de Israel. Finalmente, la atribución y la inclusión en los Cánticos de Romería tienen implicaciones para la interpretación contemporánea del Salmo. Los creyentes de hoy pueden ver en el Salmo 124 no solo una expresión de fe y gratitud de tiempos pasados, sino también un modelo para su propia adoración y dependencia en Dios. La atribución a David y su uso en peregrinaciones y festividades religiosas ofrecen una rica herencia espiritual que continúa inspirando y guiando a los creyentes en su fe y devoción. El Salmo 124 está compuesto por 8 versículos que se presentan en forma de un cántico de acción de gracias. Esta estructura literaria es típica de muchos salmos, donde se observa una combinación de elementos poéticos y litúrgicos. En el caso específico del Salmo 124, la estructura se utiliza para expresar gratitud por la intervención divina en momentos de peligro. El cántico comienza con una condición hipotética: si no hubiera sido el Señor que estuvo de nuestra parte, lo que prepara al lector para una reflexión sobre las consecuencias de la ausencia divina. Cada versículo del Salmo 124 se construye de manera que refuerza la idea central de gratitud y dependencia de Dios. Los primeros versículos establecen el contexto de peligro inminente y la importancia de la presencia divina.
Esta construcción literaria permite que el lector o el oyente se sumerja en la narrativa y sienta la urgencia del agradecimiento. Los versículos posteriores se enfocan en la liberación y la intervención de Dios, proporcionando una estructura que lleva al clímax emocional y espiritual del cántico. La repetición es otro recurso literario importante en este salmo. El uso de frases como, si no hubiera sido el Señor, crea un ritmo que refuerza la dependencia en Dios y la inevitabilidad del desastre sin su intervención. Este recurso también ayuda a memorizar el texto, lo cual es útil en contextos litúrgicos donde el salmo puede ser recitado o cantado en comunidad. La repetición actúa como un ancla emocional y mental, fijando la importancia del mensaje en la mente de los participantes. La conclusión del Salmo 124 ofrece una resolución y un cierre que reafirma la fidelidad de Dios. La estructura literaria aquí no solo busca contar una historia de liberación, sino también arraigar una verdad teológica: Dios es el protector y salvador de Israel. Este tipo de estructura es fundamental para la tradición oral y escrita, ya que facilita la transmisión de enseñanzas a través de generaciones. La estructura en sí misma se convierte en una herramienta pedagógica. Finalmente, la estructura literaria del Salmo 124 no solo tiene un propósito estético, sino también funcional. La disposición de los versículos y la elección de las palabras están diseñadas para evocar una respuesta emocional y espiritual en el oyente. Es a través de esta estructura que el mensaje del Salmo se comunica de manera efectiva, permitiendo que la gratitud y la dependencia de Dios se conviertan en una experiencia compartida y vivida. El Salmo 124 es rico en imaginería y metáforas que ayudan a ilustrar los peligros enfrentados y la intervención divina. Una de las imágenes más poderosas utilizadas en el Salmo es la de aguas tumultuosas. Esta metáfora evoca la sensación de peligro inminente y caos. Las aguas que amenazan con arrasar representan las fuerzas destructivas que pueden sobrevenir a Israel. La elección de esta imagen no es casual. Las aguas, en la tradición bíblica, suelen simbolizar el desorden y el peligro, como se ve en relatos como el de la creación y el diluvio. Otra metáfora significativa en el Salmo es la trampa del cazador. Esta imagen sugiere un peligro oculto y astuto, algo que atrapa de manera inesperada. La trampa del cazador simboliza las amenazas que no siempre son evidentes pero que pueden ser letales. Al decir que la trampa se rompió y nosotros escapamos, el Salmo enfatiza la liberación milagrosa y la intervención directa de Dios. Esta metáfora también resalta la vulnerabilidad de Israel y la necesidad de una protección divina constante. La imaginería del Salmo no solo sirve para describir el peligro, sino también para subrayar la grandeza y el poder de Dios. Las aguas tumultuosas y la trampa del cazador son imágenes que reflejan el caos y la amenaza, pero también ponen de relieve el contraste con la intervención divina. La capacidad de Dios para romper la trampa y calmar las aguas muestra su poder supremo y su control sobre todas las cosas. Esta imaginería es crucial para transmitir la idea de que, sin Dios, Israel estaría perdido. Además, estas metáforas tienen un impacto emocional en el lector o el oyente. Las imágenes vívidas y las descripciones detalladas crean una conexión emocional que hace que el mensaje del Salmo sea más resonante y memorable. La imaginería no solo informa, sino que también evoca sentimientos de temor, alivio y gratitud. Este impacto emocional es fundamental para la función litúrgica del Salmo, ya que busca no solo informar sino también transformar y movilizar a la comunidad hacia una mayor fe y dependencia en Dios. Finalmente, el uso de imágenes y metáforas en el Salmo 124 también tiene un propósito pedagógico. Estas figuras literarias facilitan la comprensión y la memorización del mensaje. Las metáforas y las imágenes actúan como herramientas didácticas que permiten que el contenido del Salmo sea más accesible y relevante para diferentes generaciones. En resumen, la imaginería y las metáforas en el Salmo 124 no solo embellecen el texto, sino que también profundizan su significado y su impacto. El Salmo 124 enfatiza profundamente la total dependencia de Israel en relación a Dios para su protección y supervivencia. Desde el primer versículo, el Salmo deja claro que sin la intervención divina, Israel habría sido derrotado por sus enemigos. La expresión, si no hubiera sido el Señor que estuvo de nuestra parte, se repite para subrayar esta idea. Este énfasis no solo destaca la intervención divina en momentos de crisis, sino que también establece una relación de dependencia continua entre Israel y su Dios. La dependencia de Dios es un tema recurrente en muchos salmos, pero en el Salmo 124 se presenta de manera particularmente urgente y vital.
La narración de peligros específicos y la posterior liberación divina sirven para recordar a Israel su vulnerabilidad sin la ayuda de Dios. Esta dependencia no es vista como una debilidad, sino como una realidad fundamental de la relación entre Dios e Israel. La protección divina es presentada como el único remedio contra las amenazas abrumadoras. Además, la dependencia de Dios en el Salmo 124 no es solo un concepto teológico, sino una experiencia vivida. La liberación de las aguas tumultuosas y la trampa del cazador son eventos que la comunidad puede reconocer como intervenciones reales en su historia. Esta experiencia compartida de dependencia y salvación crea un sentido de identidad y propósito dentro de la comunidad de Israel. La dependencia de Dios se convierte en una fuente de cohesión y fuerza comunitaria. La estructura del Salmo también refuerza esta dependencia. Al comenzar con una condición hipotética y luego describir la intervención divina, el Salmo guía al lector o al oyente a una conclusión inevitable: sin Dios, Israel no tiene esperanza de supervivencia. Esta estructura narrativa no solo informa, sino que también persuade y fortalece la fe. La dependencia de Dios se presenta no solo como una necesidad práctica, sino como una verdad espiritual y existencial. Finalmente, la dependencia de Dios en el Salmo 124 tiene implicaciones para la vida diaria y la espiritualidad de la comunidad. Al reconocer su vulnerabilidad y la necesidad de la protección divina, Israel también reconoce su lugar en el orden creado. Esta dependencia fomenta una actitud de humildad, gratitud y confianza en Dios. En última instancia, el Salmo 124 enseña que la dependencia de Dios es una fuente de fortaleza y seguridad, no de debilidad. El Salmo 124 hace un fuerte énfasis en la colectividad y la comunidad del pueblo de Israel. A lo largo de los versículos, se puede observar cómo se destaca la experiencia compartida de los israelitas frente a los desafíos y adversidades. Este enfoque en la colectividad no es casual, refleja una comprensión profunda de que la fortaleza de Israel reside en su unidad como pueblo elegido por Dios. La solidaridad y la unidad eran esenciales para la supervivencia del pueblo en tiempos de conflicto, y este salmo celebra esa cohesión. La idea de comunidad en el Salmo 124 se manifiesta en la repetición del «si no hubiera sido el Señor», una frase que involucra a toda la comunidad en un agradecimiento colectivo. No es solo una persona la que se salva, sino toda la nación. Este sentido de comunidad en la salvación subraya la importancia de la interdependencia entre los miembros del pueblo de Israel. La protección divina se extiende a todos, y todos juntos reconocen y agradecen esa intervención. A través de la colectividad, también se resalta la importancia de la memoria histórica compartida. El recordar juntos los momentos en los que Dios intervino a su favor fortalece la identidad nacional y espiritual del pueblo. Este acto de recordar colectivamente no solo es un ejercicio de gratitud, sino también una reafirmación de la fe y la confianza en Dios. Los israelitas, al unísono, reconocen que sin la intervención divina, no habrían sobrevivido a las amenazas. La experiencia comunitaria reflejada en este salmo también fomenta la solidaridad entre los miembros de la comunidad. Al reconocer que todos han sido salvados por igual, se refuerza el sentido de responsabilidad mutua. Esta solidaridad es crucial para enfrentar futuros desafíos y mantener la cohesión social y espiritual del pueblo. El Salmo actúa como un recordatorio de que, en tiempos de dificultad, la unidad y el apoyo mutuo son esenciales. Finalmente, el enfoque en la colectividad en el Salmo 124 subraya la importancia del culto y la adoración comunitaria. Los actos de agradecimiento y alabanza no son individuales, sino colectivos. La comunidad se reúne para cantar, orar y agradecer a Dios por su protección y salvación. Esta práctica de adoración comunitaria fortalece los lazos entre los miembros del pueblo y reafirma su compromiso compartido con Dios. El Salmo 124 no existe en un vacío, tiene una relación intrínseca con otros salmos, especialmente aquellos que forman parte de los cánticos de romaje, que abarcan los salmos 120 al 134. Estos salmos comparten temas y estructuras similares, creando una especie de colección que los israelitas usaban durante sus peregrinaciones a Jerusalén. Esta relación no solo enriquece el significado del Salmo 124, sino que también proporciona un contexto más amplio para entender su mensaje y propósito. Uno de los salmos con los que el Salmo 124 tiene una relación estrecha es el Salmo 121. Ambos salmos enfatizan la protección divina y la dependencia total en Dios.
Mientras que el Salmo 121 se centra en la ayuda y la protección constante del Señor, el Salmo 124 celebra una intervención específica en un momento de crisis. Esta conexión subraya la continuidad de la dependencia de Israel en la protección divina, tanto en situaciones cotidianas como en momentos extraordinarios. El Salmo 124 también guarda una relación especial con el Salmo 126, otro cántico de romaje. Ambos salmos celebran la liberación y la intervención divina en la historia de Israel. El Salmo 126 se enfoca en la restauración de la fortuna de Sión, mientras que el Salmo 124 celebra la liberación de un peligro inminente. Juntos, estos salmos pintan un cuadro completo de la acción salvadora de Dios en diferentes contextos y momentos históricos. Además, el Salmo 124 puede ser comparado con el Salmo 129, que también forma parte de los cánticos de romaje. Ambos salmos reconocen la opresión y los peligros que Israel ha enfrentado, pero destacan la intervención divina como la razón de su supervivencia. Esta relación refuerza la idea de que la historia de Israel está marcada por constantes desafíos, pero también por la constante fidelidad y protección de Dios. Por último, la relación del Salmo 124 con otros salmos de acción de gracias y alabanza, como el Salmo 136, destaca una teología coherente de gratitud y dependencia en Dios. El Salmo 136 repite la frase, porque su misericordia es para siempre, un recordatorio constante de la bondad y la fidelidad de Dios. Esta repetición encuentra eco en el Salmo 124, donde la intervención divina es reconocida y celebrada colectivamente. Juntos, estos salmos crean una narrativa rica y compleja de la relación de Israel con Dios. El Salmo 124 sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo y es frecuentemente utilizado en liturgias y momentos de reflexión. Su mensaje de gratitud por la intervención divina en tiempos de peligro resuena con muchas personas y comunidades que enfrentan adversidades similares hoy en día. La idea de que Dios interviene y protege a su pueblo proporciona consuelo y esperanza en tiempos de crisis. En muchas iglesias y comunidades religiosas, el Salmo 124 es recitado o cantado durante servicios especiales, como acciones de gracias o celebraciones de liberación. Estas ocasiones permiten a las personas reflexionar sobre las formas en que han experimentado la intervención divina en sus propias vidas. Al igual que los israelitas, las comunidades contemporáneas se reúnen para recordar y agradecer colectivamente las bendiciones y la protección de Dios. Además, el Salmo 124 tiene una aplicación práctica en la vida diaria de los creyentes. Sirve como un recordatorio constante de la importancia de la gratitud y la dependencia en Dios. En un mundo donde las personas a menudo enfrentan desafíos y peligros, este salmo ofrece un mensaje de esperanza y confianza en la protección divina. Las imágenes poderosas del salmo, como las aguas tumultuosas y la trampa del cazador, siguen siendo relevantes y evocativas en un contexto moderno. El Salmo 124 también encuentra aplicación en momentos de crisis global, como desastres naturales, conflictos y pandemias. En tales circunstancias, las comunidades religiosas recurren a este salmo para buscar consuelo y fortaleza. La idea de que Dios puede y quiere intervenir para salvar a su pueblo proporciona un ancla espiritual en tiempos de incertidumbre y desesperación. Por último, el Salmo 124 tiene un papel educativo en la formación espiritual de los creyentes. Enseña la importancia de la comunidad, la solidaridad y la gratitud. Al reflexionar sobre este salmo, las personas aprenden a reconocer la intervención divina en sus vidas y a responder con alabanza y agradecimiento. Esta práctica no solo fortalece la fe individual, sino también la cohesión y la unidad de la comunidad religiosa. El Salmo 124 refleja una teología de confianza y reconocimiento del poder de Dios. Desde sus primeros versículos, el Salmo establece que sin la intervención del Señor, Israel habría sido destruido por sus enemigos. Esta afirmación subraya la creencia fundamental de que Dios es el protector y salvador de su pueblo. La dependencia total en Dios es una característica central de la espiritualidad que emerge de este Salmo. La teología del Salmo 124 también resalta la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias. Los peligros descritos en el Salmo, como las aguas tumultuosas y la trampa del cazador, son metáforas de fuerzas incontrolables y amenazas. Sin embargo, Dios no solo tiene el poder de controlar estas fuerzas, sino también de liberar a su pueblo de ellas. Esta soberanía divina proporciona una base sólida para la confianza y la fe en tiempos de adversidad.
Otra dimensión teológica importante en el Salmo 124 es el reconocimiento de la gracia y la misericordia de Dios. La liberación que Israel experimenta no es merecida por sus propios méritos, sino que es un acto de la gracia divina. Este reconocimiento fomenta una espiritualidad de humildad y agradecimiento. Los creyentes son llamados a reconocer que su salvación y protección son dones de Dios, y no resultados de sus propias acciones. El Salmo 124 también promueve una espiritualidad de comunidad y solidaridad. La experiencia colectiva de salvación refuerza la idea de que la fe no es solo un asunto individual, sino comunitario. La unidad y la interdependencia del pueblo de Dios son esenciales para su supervivencia y bienestar. Esta perspectiva comunitaria es fundamental para una espiritualidad que valora y cultiva la solidaridad entre los creyentes. Finalmente, el Salmo 124 fomenta una espiritualidad de alabanza y acción de gracias. La respuesta adecuada a la intervención divina es la alabanza y el agradecimiento. Este salmo invita a los creyentes a recordar y celebrar las obras de Dios en sus vidas, fortaleciendo así su fe y confianza en Él. La alabanza no solo es una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino también una afirmación de lo que Él puede y hará en el futuro. Y así, queridos amigos, concluimos nuestro profundo viaje a través del Salmo 124. Pero antes de despedirnos, pensemos en esto: ¿cómo podemos aplicar la poderosa protección de Dios en nuestras vidas diarias? ¿Qué situaciones en tu vida te hacen sentir como si estuvieras atrapado en una trampa y cómo crees que Dios puede liberarte? Imagina, por un momento, que cada desafío que enfrentamos es una prueba de fe. ¿Estás listo para dejar que Dios sea tu refugio? Reflexiona sobre esto y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que una situación imposible se resolvió de una manera que solo puede ser descrita como un milagro? Nos encantaría escuchar tu testimonio. Y no olvides, la oración no solo es un refugio, sino una poderosa herramienta para conectarnos con el Creador. ¿Qué tal si esta semana nos proponemos orar más intensamente, buscando esa paz y protección divina que el Salmo 124 promete? Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con aquellos que también buscan una conexión más profunda con Dios. Recuerda, estamos juntos en este camino de fe. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más sobre cómo vivir una vida en oración y comunión con Dios.